Hola, hola, muy buenas tardes a todos, espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a ir dando comienzo a la clase de hoy. Hola, ya vemos que varias personas han estado integrándose. Vamos a ir dando comienzo a la clase de hoy. Ya vemos a Aldo, ya vemos que Alvarado, Susan González, integrándose, Giovanna Regueira, dando comienzo a la clase de hoy. Ya se van integrando muchas más personas. Les damos una bienvenida a la clase de hoy. Si escuchan bien el audio, me confirman por favor. Si hay cualquier detalle, también me lo pueden comunicar acerca de la señal del video, escuchan bien el audio, me confirman por favor. Resolución, cualquier detalle, también me lo pueden comunicar acerca de la señal del video, escuchan bien el audio. Ok, listo, ya me decían que se escuchaba un eco, ya lo solucioné, me confirman si ya está mejor. Y, y vamos a dar comienzo en estos momentos. Bueno, lo importante es que ahora sí me dicen que ya ahora sí se escucha mi voz. Entonces, bueno, ya ahora sí todos me dicen que se escucha bien. Bueno, les damos una bienvenida. Hay personas que el día de hoy se integraron al grupo y que ya debieron ver la primera clase. Entonces le damos la bienvenida a esas personas también. Y el día de hoy vamos a hablar de una clase muy importante, en la cual vamos a aclarar algunos conceptos que se van a tratar a lo largo de todo el curso. Si alguien tiene alguna duda antes de comenzar, puede escribirla en el chat y a medida que va pasando la clase, vamos respondiéndola. Okay. Entonces, el día de hoy vamos a ver, como dice el título, conceptos como son la personalidad, la esencia y el ego. Bien, entonces, ha de saber de que muchas personas piensan que tal vez la personalidad es simplemente aquello que uno cree ser. Una persona dice, bueno, yo tengo ira y yo me gusta, soy hincha de tal equipo, me gusta este grupo musical, esta es mi forma de ser, me disgusta esto, no me disgusta que me hagan esto, me gustan estos sabores en la comida, etcétera, etcétera. Y tiene toda una lista de eh, repertorio de lo que cree ser esa persona. Y dice, esta es mi forma de ser y nunca voy a cambiarla porque simplemente esa es mi forma de ser, mi personalidad. Pero vamos realmente el día de hoy a profundizar un poco más acerca de cuál es este concepto realmente de la personalidad que vamos a estar aclarando, además de la esencia y del ego. Bien, entonces vamos a empezar hablando de lo que es la esencia. Y si ustedes ven aquí en la pantalla, vamos a ver una diapositiva en la cual tiene una frase que dice: trágica es la existencia de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su vida. Trágica es la existencia de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su vida. Una frase de un gran maestro, un gran sabio de esta época, Samael Aun Weor,
en su libro Tratado de Psicología Revolucionaria. Bien, esta frase nos indica de que aquellas personas de que nunca se han preocupado por su propio autoconocimiento, llegan a una edad tal vez de su vida que probablemente se hagan esta pregunta. Muchas veces en una edad muy adulta se preguntan, bueno, realmente yo he hecho muchas cosas en la vida, pero ¿quién soy? En el fondo no me conozco. Y es trágico saber de que pasó toda su vida sin nunca hacerse esa pregunta, probablemente en una temprana edad, y siguió la vida de una manera tal vez mecánica, actuando como todo mundo lo hacía, obteniendo los resultados que creía que le iban a dar la felicidad o lo que buscaba, pero en el fondo no sabía quién era él mismo, no sabía quién era ella misma. Entonces, esto significa de que realmente somos en cierto punto ignorantes en nuestro mundo interior, en quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Por eso en el oráculo de Delfos, en el templo, había una inscripción grabada que decía, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, diciendo con esto de que realmente la sabiduría, realmente el conocimiento real, infinito, no es tanto lo que podemos encontrarlo afuera de nosotros, sino es adentro, a partir de nuestro propio autoconocimiento que vamos a entender el exterior, ¿sí? Por eso dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Es decir, adentrándonos en nuestro interior, conoceremos las más grandes incógnitas que hay en nuestro exterior. Esto parece algo paradójico para muchos, de que para conocer el exterior hay que conocer el interior, pero así es, y es una cruda realidad. Muchas personas, por ejemplo, tienen algún problema particular en su vida que se repite, pero nunca se preguntan por qué se repite, cuál es la causa de ese problema. Y si esa persona investigara dentro de su interior qué provoca, qué actitud dentro de mí provoca ese problema, qué defecto psicológico dentro de mí provoca ese problema, qué creencia dentro de mí provoca ese problema, se dará cuenta de que la solución para encontrar realmente resolver esa incógnita del exterior está en nuestro interior. Al conocernos, al estudiarnos, al reflexionar sobre nuestras actitudes, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, vamos a darnos cuenta del origen mismo de los problemas del exterior. Por eso, así, conociendo a nosotros mismos, vamos a conocer realmente el universo y a los dioses, es decir, la sabiduría que siempre ha existido y que siempre va a existir, la hallaremos, pero comenzando en nuestro interior. Por eso, esta es una invitación a que las personas que quieran realmente obtener respuestas sobre alguna duda que han tenido en su vida, respuestas sobre muchas incógnitas que se les pasa por la mente y difícilmente puedan contestarse, la solución es que primero se conozcan lo básico y es quiénes somos nosotros, quién soy yo, por qué pienso como pienso, por qué actúo como actúo, hallando la raíz en mi interior, algún concepto, alguna forma de pensar que nunca había cuestionado. Bien, dice en la pantalla, la psicología es estudio de los principios, leyes y hechos íntimamente relacionados con la transformación radical y definitiva del individuo. Bien, esta también es frase de un gran maestro de esta época,
Samael Aumbeor en su libro Educación Fundamental, invitándonos a que la psicología es estudio de principios, leyes y hechos. Entonces, quiere decir que a partir del estudio de nuestra psicología es que vamos a encontrar realmente una transformación radical y definitiva del individuo. Cuando el individuo cambia, la sociedad puede cambiar. Todo empieza desde el interior de cada individuo, no desde el exterior. Por eso, buscando el origen, realmente la raíz en nuestra psicología, vamos a encontrar muchos nudos sin desatar, muchos conceptos, creencias que nunca han sido cuestionadas. Por ende, vamos a investigar y lograr transformaciones radicales a partir de ese propio autoconocimiento. Entonces vamos a comenzar con el concepto de la esencia. Les voy a hacer una pregunta a ustedes y ustedes van a responderme allá en sus hogares o escribir tal vez en el chat. ¿Qué es para ustedes la esencia? ¿Qué se les viene a la mente cuando uno dice la palabra esencia? Muchas personas dirán, bueno, es lo más puro de algo tal vez, o es lo esencial de algo muy grande. Realmente nos referimos a esa esencia que está en nuestro interior. Es esa chispa de alma, esa parte divina, el conjunto de valores y virtudes que hay en nuestro interior. Con esto nos estamos refiriendo enfáticamente a lo que es la parte divinal que está dentro de esta persona humana que cada uno de nosotros somos. Entonces, es como si dentro de nosotros hubiera una llama de luz, y esa llama de luz es una parte divina, una chispa pequeña que podemos desarrollar y acrecentar en nuestro interior para desarrollar esa parte divina que ha sido opacada por los llamados defectos psicológicos. A medida que nosotros eliminamos los defectos psicológicos, va a poder acrecentarse esta esencia. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque es la esencia realmente una, una chispa que puede crecer, pero lastimosamente ella no puede crecer si hay un terreno el cual se lo impide. Este terreno es el terreno psicológico, emocional, instintivo, eh, negativo que tiene el ser humano. Los defectos psicológicos que ya vamos a hablar. Entonces, la esencia es la que nos proporciona a nosotros todos esos sentidos eh, que van más allá de los sentidos físicos. Por ejemplo, la intuición, que se relaciona con la doctrina del corazón. Es la esencia que desarrollándola a partir de esfuerzos conscientes y padecimientos voluntarios que vamos a lograr de que al desarrollar esta esencia dentro de nosotros se despierten facultades como la intuición. Entonces la persona deja de ser más intelectual y empieza a ser más intuitiva. Es decir, esa parte divina dentro de la persona va a ser más grande. Por lo tanto, va a acceder a una sabiduría mucho más grande de la que nos puede proporcionar el intelecto. Estamos hablando de ese conocimiento divino que hay en el fondo de nosotros. Entonces, ahí vemos en la pantalla unos niños. Si bien sabemos, los niños cuando crecen tienen realmente una pureza, una nobleza, algo que contagia a cualquier persona cuando ve un bebé y es una ternura. Y es porque realmente dentro de los bebés o que realmente de los 0 a los 3 años se expresa libremente la esencia en ellos, expresándose así eh, esa pureza de la esencia en esa edad, esa inocencia.
que hemos perdido. Cuando se desarrolla la esencia, vamos a lograr realmente al unísono desatarnos de todos esos defectos que no la dejaban crecer y por ende volver a ser como niños, en cierto sentido, ¿sí? Vemos que la esencia es algo que no es artificial, es realmente lo que debería ser natural dentro de nosotros. Por ende, al eliminar lo falso dentro de nosotros, va a desarrollarse lo que es natural. Vamos a poner un ejemplo en estos momentos. Imagínense ustedes que en el suelo, en el zacate, hay una piedra, una roca muy grande y que debajo de esa roca no va a poder crecer ninguna planta, ninguna flor, porque sencillamente por naturaleza no hay condiciones para que pueda crecer. Pero si le quitamos ese peso de encima, esa roca, esa piedra de ahí, vamos a lograr de que de forma natural se desarrolle alguna planta o el mismo zacate o alguna flor que brote a partir de esa libertad que se le dio. Asimismo, eliminando nuestros defectos psicológicos, vamos a lograr de que el terreno se dé, de que las condiciones sean propicias para que esta esencia de manera natural pueda expresarse. Ok, aquí vemos algunos comentarios. Dice María Salazar, es una luz propia y virtudes únicas que nos caracterizan, que la esencia es como nuestro aura, nuestra energía excepcional y divina. Así es, realmente de la esencia brotan las virtudes, la parte divina, esa energía excepcional, eso que es natural dentro de nosotros. Marta Giraldo dice, características de un ser. Carol Agüero, lo que determina cada ser humano. Monse Vargas, es lo que hace a cada ser humano único e irrepetible. Bien, todos estos comentarios realmente giran en torno a lo mismo y es cierto, realmente la esencia es esa parte divina que hay en nuestro interior y que lastimosamente en nosotros no ha podido desarrollarse a causa de que no hemos eh, desarrollado entre nosotros o eliminado esos defectos que no la dejan avanzar. Entonces, vamos a hablar de lo que es la personalidad. Cuando ustedes escuchan esta palabra personalidad, ¿qué se les viene a la mente? Si quieren responder ahí en el chat, escribir para ustedes qué es la personalidad o dentro de sus hogares, pregúntense qué es la personalidad realmente o hasta el día de hoy, ¿cómo la hemos conocido? Acá dice, la personalidad es energética, nace con los hábitos, costumbres, ideas, etc. durante la infancia y se fortifica con las experiencias de la vida. También escrita por este sabio y maestro Samael Aun Weor en su libro La revolución de la dialéctica. Entonces, esto nos hace ver de que esa personalidad es el producto realmente de todo eso que hemos fortificado, de todas esas actitudes, de todos esos conceptos, teorías, hábitos que hemos adaptado y fortificado a lo largo de nuestra vida. Bien, entonces aquí vamos a mencionar cómo se empieza a desarrollar la personalidad, desde qué etapa de la vida y dar algunos ejemplos. Acá María Salazar dice, nuestra forma de ser, ¿correcto? Generalmente nosotros pensamos de que la personalidad es nuestra forma de ser. Es como decir, hey, mi amigo tiene esa forma de ser,
eh, mi tío tiene una forma de ser muy particular, etcétera, etcétera. Pero simplemente si nos ponemos a analizar cuál fue la historia de su vida, cuáles fueron las condiciones en las que creció esa persona, cuáles son las situaciones que tuvo que enfrentar, entonces vamos a ver de que la personalidad que esa persona adulta tiene es un producto de las situaciones que vivió en su vida, gracias a que tuvo que adaptarse a diferentes circunstancias, tomó cierta personalidad para poder comunicarse con ese mundo exterior que lo rodeaba. Entonces, ya habíamos dicho que de los 0 a los 3 años se expresa libremente la esencia. A partir más de esta edad, de los 3 años aproximadamente en adelante, el niño empieza a absorber lo que ve, lo que escucha en su entorno, porque de manera natural necesita adaptarse a su exterior, necesita aprender el idioma que hablan en su exterior, aprender la forma de comunicarse, a entender lo que le dicen los demás. Entonces, este niño absorbe como una esponja todo lo que ve en su familia, todo lo que ve con sus vecinos, en la escuela, etcétera, etcétera. Y el niño no tiene, por así decirlo, una forma de criterio personal de decir qué es bueno o malo, sino simplemente absorbe lo que ve en su exterior. Partiendo de esto, imagínense ustedes si un niño nace en un entorno donde lo que hay son insultos, donde lo que hay son problemas, conflictos, peleas, mentira, engaño, venganza. Imagínense ese entorno para que un niño pueda crecer y desarrollarse. ¿Qué personalidad va a desarrollar este niño? Recordemos que la personalidad es ese vehículo energético, o sea, el vehículo es el medio con el cual el niño va a desarrollar para poder comunicarse con su entorno. Entonces, si crece en un lugar de maltrato, de mentiras, de codicia, etcétera, etcétera, va a creer de que eso es normal. Entonces, va a adaptar dentro de sí esas creencias y conceptos como el medio de comunicación normal. Porque como todo mundo lo hace, entonces él entiende y da por sentado de que eso es normal. Pero imaginemos otro niño que más bien crezca en un ambiente que no tenga esas características, sino más bien tenga características que le permitan desarrollar su esencia armoniosamente. Por ejemplo, un lugar donde eh, se enseñen realmente a respetar la naturaleza, por ejemplo, se enseñen buenos modales, buenas costumbres, etcétera, etcétera. Se trate con cariño, con respeto, con diálogo a los demás. Obviamente, estas condiciones van a hacer de que tenga una personalidad que sepa comunicarse de una manera muy sabia. Un hogar donde hayan flores, una música clásica, una música alegre, una música tranquila, el buen trato, alegría. Realmente estas son condiciones para que la personalidad de un niño pueda desarrollarse de una manera propicia para que su esencia pueda también ser más libre y pueda desarrollar una personalidad con menos obstáculos para que su esencia se pueda expresar. Bien, entonces imaginemos cuál ha sido nuestra historia, nuestra vida, en qué lugar nosotros crecimos, en qué condiciones familiares, en la escuela, con los vecinos, qué costumbres yo adapté, qué hábitos yo adapté, qué creencias yo acepté sin cuestionar, qué conceptos yo tengo que me enseñaron y que nunca cuestioné.
Y todo eso queda guardado en nuestra mente, en el fondo de nuestro subconsciente como algo normal. Por eso necesitamos revalorizar nuestra forma de pensar constantemente, nuestros conceptos, nuestras creencias, nuestras actitudes, porque hay muchas que se han dado por sentado que son normales, pero ¿qué pasa si realmente no es del todo algo que le vaya a ayudar a nuestra esencia? ¿Sí? Entonces, cuando estudiamos y hacemos una retrospección en nuestra vida, vamos a encontrar cuál fue el punto matemático donde yo acepté una costumbre, tal vez familiar, y que era normal, pero que hoy en día veo que no es tan buena. ¿Sí? Imaginemos que tal vez encontramos los insultos o la pelea como algo normal en el lugar donde crecimos. Pero hoy en día, si nos ponemos a analizar, eso no nos va a servir para desarrollar esa parte divina dentro de nosotros. Por ende, vamos a hacer una retrospección, un análisis, una reflexión y dar por sentado realmente de que eso, ese concepto que adquirimos y que aceptamos, no nos va a servir para seguir en el autoconocimiento, en el desarrollo de nuestra esencia. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de qué es lo que nos está obstaculizando para que nosotros pueda desarrollar esta esencia. Entonces vamos a aclarar una cosa, y es que para que el ego pueda expresarse en una persona, necesita tener una personalidad. Es por eso que antes de los 3 años, el ego todavía no puede manifestarse en el bebé, en el niño, porque todavía no tiene un medio de comunicación, un idioma, no tiene un vehículo de expresión, esa esencia, la cual es la personalidad. Por eso el ego necesita de la personalidad para poder expresarse, ¿sí? Entonces la personalidad lo conforman los hábitos, lo que son el idioma, el dialecto, las costumbres, la forma de hablar, de expresarse, de actuar. Es ese vehículo de expresión que ya ha formado el niño. Entonces el ego a partir de ahí empieza a desarrollarse. Supongamos que el niño eh, creció y vio que el maltrato era algo que vio en, por ejemplo, en la ciudad donde creció con los vecinos o incluso en la familia. Entonces, eso quedó muy grabado en la mente dentro del niño y puede que incluso lo aceptó hasta cierto punto como algo más o menos normal. Entonces, a partir de ahí, puede que incluso la ira, puede que incluso la pelea, puede que incluso la venganza, fueron conceptos que desde niño esa persona empezó a aceptar como algo normal. Viendo esto, es desde la niñez donde se empezaron a desarrollar todos estos defectos psicológicos, todos estos falsos conceptos y por ende necesitamos investigar todo esto en nuestro pasado. Entonces, de los 3 a los 7 años se empieza a formar esta personalidad del niño. Ya a esta edad de los 7 años ya has adquirido básicamente ese vehículo de expresión, el cual es la personalidad. Y de ahí en adelante, lo que haya formado ese niño, más bien se va a robustecer con las experiencias de la vida. Entonces vemos en esta imagen que dice, aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente. Bien, entonces
podemos decir nosotros de que los defectos que nosotros podamos tener puede que sea uno o dos o tres defectos, pero realmente puede que no me dé cuenta de más. Pero a medida que estudiamos dentro de nuestro interior, observándonos, vamos a darnos cuenta minuciosamente que tenemos más de uno o de dos o de tres defectos y que puede que incluso nos pongamos a escribir los defectos y no terminemos. Porque así como dice la frase, aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente, ¿sí? Incluso puede que en el día de hoy nos estudiemos y hagamos una lista de nuestros defectos, pero que realmente hayan defectos que no nos hayamos dado cuenta todavía que tenemos y que más adelante en el trabajo interior, en el trabajo del autoconocimiento, nos vamos a dar cuenta de estos. Ok, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, puede escribirlo. Aquí Joana Regueira decía, lo que nos define ante el exterior, como nos ven en cuanto a la personalidad. Bien, entonces tenemos que saber algo y es que muchas personas dicen, por ejemplo, que yo tengo estos defectos y siempre los voy a tener porque yo soy así y, y tengo que aceptarme como soy. Entonces, puede que esta persona nunca haya intentado cambiar eso dentro de sí y por ende se aceptó tal y como es y sus defectos. Otra persona puede que haya intentado cambiar esas actitudes, pero que no lo haya logrado. Entonces también resulta aceptándose como es. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué tenemos que reflexionar? Es que hay que entender de que el hecho de que nosotros no podamos eliminar un defecto, no podamos cambiar nuestra forma de ser, nuestras actitudes, no quiere decir que esa sea la única forma de ser que vamos a tener durante toda la vida. Realmente es muchas veces falta de herramientas, falta de conocimiento, falta de prácticas que nos ayuden a el autoconocimiento y poder entender de raíz todos nuestros defectos. Entonces, la idea de este curso es dar las herramientas esenciales para que la persona pueda autoconocerse y lograr la eliminación de lo que se llama el ego, del conjunto de agregados psicológicos. El ego ha sido conocido y nombrado en diferentes épocas y culturas con diferentes nombres. Por ejemplo, en el Egipto se le conoció como o se le simbolizaba como los demonios rojos de Set. En la Biblia podemos encontrar que es conocido como el dragón de las 7 cabezas del Apocalipsis y que estas 7 cabezas simbolizan también a su vez los 7 pecados capitales, que no son otra cosa que la ira, el orgullo, la codicia, la gula, la pereza, la lujuria, la envidia, etcétera, etcétera. Estos defectos principales que toda persona, todo ser humano cargamos en nuestro interior. Entonces, el hecho de que uno diga, bueno, yo no tengo todos, eso no quiere decir que en el fondo pueda que tenga de una manera u otra, a bajos rasgos, ese defecto. Y que a medida de su estudio personal e interior va descubriendo de que sí realmente puede tener muchos defectos derivados de esas 7 cabezas de legión o de esas 7 pecados capitales. Bien, en el budismo a estos defectos psicológicos se le nombró como
agregados psíquicos o agregados psicológicos. Entonces vamos a ver de que este mismo conocimiento se ha tenido en todas las culturas y en todas las épocas, con diferentes nombres y con diferentes simbolismos, pero que realmente este conocimiento siempre ha existido y siempre va a existir. No importa la época, el lugar o el momento, pero de una u otra forma va a expresarse este conocimiento para poder realmente dar una guía para aquel que quiera autoconocerse y conocer los misterios más grandes de la humanidad y del universo. Bien, ok, Victoria Alfaro dice, muchas veces nos marca lo que nuestros padres nos dicen cuando somos pequeños, como por ejemplo, tú no eres capaz, la maceta del corredor no pasa. Sí, exacto. Hay muchas cosas que durante niños, digamos, recibimos como palabras, castigos o una situación, un evento, y que esa impresión que llegó a nuestras vidas no la supimos transformar, no supimos digerir realmente eso de niño, porque nadie nos instruyó, nadie nos dio una guía, nadie nos dio un consejo. Entonces, puede que eso que nos pasó durante niños realmente provocó de que haya creado entre nosotros algún complejo, algún trauma, algo que como adulto le está repercutiendo y algo tan sencillo que hoy en día no nos afectaría, pero como fue en la niñez, realmente y no se pudo digerir, nos está afectando el día de hoy. Por eso es importante hacer una retrospección, recordar nuestra niñez, nuestra adolescencia y ver realmente todos esos eventos que eh, de una u otra forma marcaron para siempre nuestra vida. Sobre todo aquellas situaciones difíciles, las cuales no nos dejan avanzar hoy en día. Susan González dice, lo importante es saber que tenemos estas actitudes y trabajar para cambiarlas. Exacto. Lo importante es que nos demos cuenta de nuestra realidad, es decir, de reconocer que tenemos defectos. Cuando una persona reconoce que tiene defectos, ha dado un paso gigantesco hacia el autoconocimiento. Aquella persona que niega que tiene defectos, realmente va a ser muy difícil de que logre algún día eliminarlos. Ok, Giovanna Regueira dice, ¿la personalidad se puede cambiar cuando es de adulto? ¿Es posible? Hablo de los casos en que se ha crecido de manera conflictiva. Bien, cuando se han tenido muchos conflictos en la niñez, en la adolescencia, definitiva marca de una manera muy fuerte, incluso de que esa persona haya obtenido traumas muy severos. Entonces, realmente sí es posible, todo es posible, pero así como ha sido, así como es fuerte esas impresiones o esas situaciones de la vida, asimismo tiene que esforzarse la persona por su trabajo interior, esforzarse la persona por estudiar sus emociones, su forma de pensar, recordar cuál fue el evento del pasado que le marcó tanto y empezar a hacer un estudio y reflexión. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? La persona tiene que hacer una lista de defectos, darse cuenta de muchos defectos que puede alcanzar a ver y empezar por un defecto, un defecto. ¿Sí? Una persona dice, bueno, yo voy a empezar con la codicia, voy a empezar con la lujuria, etcétera, etcétera. Pero realmente deberíamos empezar por algo que sea realmente sencillo o, por así decirlo, realmente que esté a nuestro alcance eliminarlo. Debemos empezar
con lo que son esas actitudes, con empezar con los malos hábitos, etcétera, etcétera. La persona dice, yo quiero eliminar la codicia. Bien, pero es que la codicia tiene muchos derivados, ¿sí? Entonces tenemos que es tener algo más en concreto. Por ejemplo, la pereza tiene de derivado la impuntualidad, o que no le gusta lavar los platos, o que no le gusta levantarse temprano. Entonces, esos son derivados de la pereza, por ejemplo. Detalles sencillos y escoger uno de esos, ¿sí? Y enfocarnos en uno de esos. Hacerle el estudio, desde qué etapa en mi vida tengo este defecto, cómo se manifiesta, cuáles son las creencias que yo tengo para manifestarlo. Entonces, hacerle un estudio a ese defecto y posteriormente a tratar de no expresarlo hasta el día en que la persona definitivamente ha logrado eliminarlo por que ya ese defecto, esa costumbre, ese hábito ya ha perdido fuerza realmente de expresión gracias a nuestro trabajo y por ende este defecto puede eliminarse de esta manera. Entonces, vamos a ver de que hay defectos mucho más profundos, mucho más grandes, que requieren un trabajo mucho más grande y un esfuerzo superior. ¿Ven? Por eso necesitamos primero empezar por defectos básicos, sencillos, actitudes, hábitos, vicios, manías, que realmente ahí es donde nosotros vamos a empezar poco a poco a eliminar esos pequeños rasgos. Ya más adelante que nosotros eh, vayamos hecho un trabajo en esos aspectos, vamos a trabajar con algo más profundo, con algo más grande, con un defecto que sea más complejo, más difícil. Pero siempre tener esa mira de llegar un día de no tener ningún defecto y poder eliminar el 100% de los agregados psicológicos. Entonces es importante tener constancia, esfuerzo, perseverancia y mucha paciencia. Realmente este trabajo no es para personas que sean por curiosidad o por voy a ver si lo logro hacer, sino realmente tener seguridad de que va a esforzarse lo más que puede para realmente avanzar rápido. Bien, vamos a ver algunos comentarios. Dice Gabriela Steller, yo reconozco algunos rasgos de ego, pero ¿cómo modificar todo eso cuando más bien a veces es el ego que habla por uno mismo? ¿Ok? Sí, vamos a ver de que al principio el trabajo es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque hay mucho peso encima. Es decir, nunca en nuestra vida hemos hecho un trabajo psicológico, nunca hemos intentado eliminar un defecto. Y si hoy en día no lo proponemos, pues nos vamos a encontrar con la cruda realidad de que hay mucho por trabajar y hay mucho que esforzarnos. Entonces al principio la persona va a encontrar eso de que tiene que esforzarse demasiado y tener mucha paciencia. A medida que se va eliminando un defecto y otro, eso va haciendo de que cada vez el paso sea, por así decirlo, más fácil, ya que cuando se elimina un agregado psicológico, eso hace de que se libere cierta parte de la conciencia, de la esencia, ¿sí? Entonces, es como si la persona eliminara un defecto y esa luz de su interior va a crecer un poquitico más y la persona entonces va a entender un poco más su entorno. Por ejemplo, una persona que tenga el vicio de fumar o tenía el vicio del alcoholismo o tenía un vicio similar, entonces la persona, supongamos que hizo un esfuerzo grande
en eliminar el alcoholismo, el dejar ese hábito y esa costumbre. Y digamos que gracias a su esfuerzo, constancia, estudio de ese defecto, logró eliminarlo y no lo ha vuelto a hacer. Entonces, inmediatamente va a ser más fácil enfrentarse a otros defectos. ¿Por qué? Porque ya se quitó un peso de encima y ahora sigue con otros defectos. ¿Ves? Pero si quiere eliminar todos al mismo tiempo, pues es mucho peso para que la persona pueda trabajar al mismo tiempo. ¿Ven? Entonces, a medida que eliminamos un defecto, va a ser más fácil eliminar eh, los siguientes, porque hay un peso menos y también va a haber un poquito más de conciencia, va a haber un poquito más de luz que nos permite entender eh, de que realmente este es el camino. ¿Ok? Entonces, vamos a ahora explicar algo muy importante y el cual es la práctica que a nosotros nos va a permitir realmente lograr descubrir el agregado psicológico y además de eso, comprender grandes rasgos de la existencia de estos defectos. Entonces, muchas veces podemos darnos cuenta de los defectos sin ni siquiera observarnos. ¿Por qué? Por ejemplo, el vicio del cigarrillo, el vicio de fumar, el vicio del alcoholismo, son defectos que a simple vista se notan, ¿verdad? No hay que observarnos mucho para darnos cuenta de algunos costumbres y hábitos o defectos. Pero hay defectos que realmente no alcanzamos a darnos cuenta. Puede que los demás sí, pero nuestra conciencia no nos da la amplitud para darnos cuenta de todos esos defectos. Es por esto que necesitamos desarrollar un sentido dentro de nosotros que nos permita darnos cuenta de esa realidad interior que cargamos, de esos defectos. Entonces, con esta herramienta vamos a lograr avanzar en el campo psicológico, a realmente ahondar en esas profundidades del subconsciente donde residen todos estos defectos y lograr descubrir más defectos y lograr también comprenderlos. Entonces, ¿en qué consiste esta práctica? Esta práctica se llama observador observado. Entonces, ¿qué es lo que comúnmente hacen las personas? Es estudiar los defectos con su mente, ¿sí? Con su mente. Es decir, em, supongamos que yo tengo un vicio del alcoholismo y si lo estudia con la mente, entonces la mente lo puede traicionar y decirle de que eso no tiene nada de malo, de que tomar es para divertirse, de que tomar alcohol es para, es para pasarla bien, para descansar un rato con amigos, etcétera, etcétera. Si lo estudiamos ese defecto con la mente, vamos a encontrar de que la mente misma es el sustento para que muchas creencias den pie para que ese defecto siga latente. Entonces, estudiar con la mente los defectos puede que no sea realmente la solución más viable si es que realmente queremos comprenderlos a fondo. Por eso, con esta práctica no se hace con la mente, sino más bien por el contrario, busca de observar los defectos sin la mente, sin la mente. Entonces, al observar nuestros defectos, al observar esa actitud que tuve esta mañana, al observar esa situación que me pasó ayer donde un agregado psicológico dentro de mí se expresó, al estudiarlo, observarlo como si fuera una película, como si fuera otra persona, verlo ahí, esa escena como sucedió, sin la mente, entonces va a ser de que esas imágenes, esa situación llegue no a la mente,
sino logre llegar a la conciencia. A la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es la esencia expresada en hechos. O sea, al llegar esas imágenes a la conciencia, a la esencia, va a ser de que llegue al lugar donde realmente sí está el conocimiento universal y eterno. Estamos hablando de la sabiduría divina que hay en nuestro interior. Ella no tiene los conceptos de bueno y malo, sino simplemente sabe lo que es correcto y lo incorrecto. Entonces, ahí la conciencia le va a proporcionar por medio de un sentir a la persona qué es realmente esa actitud que tuvo, realmente qué es lo que debe cambiar o no debe cambiar. Entonces, al observar un defecto, al estudiarlo, vamos a hacerlo con esta práctica. La persona se imagina que observa esa escena donde expresó ese defecto y va a imaginarlo. Y va a observar esa escena, pero sin la mente. Simplemente la observa y la observa varias veces. A la semana, un día lo observó, al otro día lo observó y simplemente lo observa varias veces en el día, varias veces en la semana. Entonces va a llegar de que en algún momento de tantas observaciones va a llegar al fondo de la conciencia esas imágenes y por un sentir va a surgir una comprensión. ¿Y cómo se expresa esa comprensión? De repente la persona puede sentir un avergonzamiento, de repente puede sentir un arrepentimiento, de repente dentro de sí puede sentir ese tipo de cosas que no son del intelecto. El avergonzamiento, el arrepentimiento son realmente comprensiones que le otorga la conciencia. Es el idioma de la conciencia, el sentir. ¿Sí? Entonces, eso es algo que muchas personas pueden decir, bueno, qué ridículo, realmente el sentir, qué bonito suena, pero yo prefiero estudiarlo con la mente. Bien, pues lo que estamos hablando aquí es que hay una sabiduría que no hemos comprendido y que no, y que su idioma no son las palabras, sino el sentir. Y que es algo que nunca en la vida nos han enseñado, pero que si lo estudiamos y lo ponemos en práctica, vamos a comprobar de que realmente así es. Momentos en la vida donde tal vez actúe de manera equivocada y de repente dentro de mí surgió un arrepentimiento, yo les pregunto, ¿de dónde viene ese arrepentimiento? ¿Será que viene de la mente o será que viene de otro lugar diferente? Este arrepentimiento viene de lo más profundo de nosotros, de esa parte divina, y es la conciencia, que vino por medio de un sentir a darnos una comprensión de eso malo o esa actitud incorrecta que tuvimos. Entonces, ahí vamos a entender de que la solución en nuestra vida, de que la solución o las herramientas para eliminar nuestros defectos está en poner en práctica el observador y el observado. En simplemente ser observadores de nosotros mismos, observarnos como si estuviéramos observando a otra persona. ¿Sí? Entonces, de esta manera vamos a eh, evitar caer en la trampa de justificar nuestros defectos, evitar caer en la trampa de estudiarlos con la mente. ¿Sí? Supongamos que nosotros tengamos algún defecto, qué sé yo, como de la pereza, tenemos una mala actitud y que no nos gusta, qué sé yo, hacer algo, porque nos da pereza. Entonces, si nos ponemos a estudiar con la mente esa actitud, vamos
a resultar justificándola, porque la mente es, por así decirlo, la guarida del ego. La mente justifica muchas creencias y falsos conceptos que ella tiene y caemos en el error de justificarnos. Por eso estudiar con la mente puede que no sea la manera más viable realmente si es que queremos comprender nuestros defectos. Por eso la práctica del observador observado es muy sencilla. La persona cierra sus ojos, se sienta, va a recordar ese defecto que expresó en la mañana, por ejemplo. Va a imaginarse la escena donde tal vez eh, tuvo un conflicto con otra persona y se pusieron a discutir o algún defecto quiso salir dentro de sí. Y simplemente se observa, observa como si fuera una escena y observa su forma de sentir, su forma de hablar, su rostro, cómo se expresó y lo observa nada más, lo observa. Eso va a hacer de que llegue a lo más profundo de nosotros, a la conciencia, y brote de ahí realmente un avergonzamiento o un arrepentimiento, logrando un cambio inmediato en nuestra forma de actuar, logrando un cambio inmediato en nuestras emociones, logrando un cambio inmediato en nuestra psicología. Y ese cambio se lo proporciona ese arrepentimiento, ese avergonzamiento que le proporcionó la conciencia gracias a que se observó sin la mente. Entonces, lo que estamos enseñando aquí es un tipo de conocimiento que nosotros no sabemos utilizar. Es un conocimiento divino, que solo podemos acceder a él cuando eh, la mente no se pone en la mitad, en el medio. Por eso hay una frase que dice que lo que está entre el hombre y Dios es la mente, el obstáculo que lo obstruye realmente. Entonces, ese es el secreto, esa es la práctica, de que nuestros defectos psicológicos los observemos sin la mente, para que en algún momento dado lleguen y penetren en lo más profundo de nuestro interior y de allí brote de la conciencia un sentir, una información que nos hará cambiar. Entonces aquí, de esta manera, vamos a desarrollar ese, ese método de autoconocimiento que muchas personas dicen, bueno, esto se tiene que hacer con la mente, el autoconocimiento, pero realmente el autoconocimiento se lo proporciona esa parte divina que aún no ha descubierto esa persona. Bien, por eso tenemos que aprender a estudiar y desarrollar esa parte de la doctrina del corazón, esa parte de la conciencia. Muchas personas dirán, bueno, ¿y la mente dónde queda? Y es que el problema es que estamos tan acostumbrados de usar la mente para todo que creemos que es la única herramienta que existe. Pero el día que nos demos cuenta de que hay un manantial gigantesco de sabiduría en la conciencia y que no tiene nada que ver con la mente, es ahí que vamos a emprender un camino. Entonces la persona se vuelve menos intelectual y se vuelve más intuitiva o se vuelve más observadora o simplemente eh, deja de conectar los eventos con la mente y los conecta simplemente con la conciencia o deja que entren libremente sin que obstaculice la mente y así poder comprenderlo realmente y lograr un cambio radical y profundo gracias a que llegó directamente esa observación a la conciencia. Ok, entonces les invitamos también a las personas que quieran profundizar más en la clase de hoy, adquirir el folleto en digital. Nosotros
podemos enviarles el folleto de la clase del día de hoy, el folleto de la clase 2, en formato digital por un precio de 1000 colones, el cual lo pueden depositar a un teléfono SIM móvil o a una cuenta bancaria. Entonces, también lo pueden adquirir en método físico por el mismo precio en nuestra sede en Alajuela Centro. Cualquier duda me pueden comunicar en el por privado y les haré llegar eh, por WhatsApp, por privado, el folleto a las personas que depositen y venderles el folleto. Es importante que adquiramos este folleto para realmente profundizar y hacer un estudio en nuestros hogares acerca de lo que se vio en la clase de hoy. Hay muchas cosas que en el folleto que están y que no se dijeron en la clase por tiempo, como hay cosas que en la clase se dicen que en el folleto no están. Por eso no es lo mismo que se dice en la clase, es un complemento adicional para que profundice más, estudie más en sus hogares y pueda realmente eh, comprender y tener los conceptos claros para que, si se le olvida, volver a leer el folleto y retomar esos conceptos que se enseñaron. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir el teléfono SIM móvil para aquellas personas que quieran adquirir este folleto. Ok. Ok, también es importante mencionar de que también pueden hacernos alguna contribución económica para que nuestro instituto pueda seguir brindando estas clases gratuitas para poder también sufragar los gastos de alquiler y servicios públicos de nuestra sede física en Alajuela, ya que es simplemente para eso, no es para lucrar, no es para lucrar a ningún instructor, ya que esto se hace de manera voluntaria sin adquirir ningún tipo de remuneración económica. Entonces, al Simpe Móvil pueden hacer estas contribuciones, lo que realmente les nazca de corazón, no importa si sea mucho o poco, realmente lo importante es el esfuerzo que las personas, el interés que demuestran con las contribuciones y que realmente ayudan mucho, no solamente a la institución, sino a que muchas más personas puedan adquirir este conocimiento y puedan darse la oportunidad de conocerse a sí mismos. Por eso, un granito de arena que cada persona dé va a ayudar a miles de personas más que necesitan de estos conocimientos. Bien, eh, en las próximas clases ya vamos a estar integrando lo que son prácticas, empezar a hablar de meditación, de vocalización y que estas primeras clases son más de conceptos. Espero que más adelante nos vamos a retomar más en prácticas para que la persona también adquiera más herramientas todavía para su autoconocimiento. Entonces, les damos un agradecimiento a todos por asistir a la clase de hoy y les deseo una buena tarde.